Podcast por la memoria, episodio 2. La polaca. ¿Ustedes piensan que la mayoría del pueblo argentino está al tanto de lo que... No, señor, no, se le niega. Dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años. Dice que se autosecuestraron en particular. Allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos todos, no los queremos a uno, a mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles en todo el país. Miles. Acá somos las de acá. ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. La chacra disponía de una amplia casa con 4 habitaciones y un sótano. Al costado había otra construcción tipo galpón que se usaba como cocina y lugar de descanso de la guardia. En el lado izquierdo de la casa había una huerta que era trabajada por el personal militar. El lugar estaba rodeado de cítricos, grandes árboles y un monte tupido de eucaliptos y cañaverales hacia el sur. Desde el portón de entrada se observan casi 500 metros de camino de acceso. A fin de ocultar la identidad de los captores, el detenido era conducido a la chacra, donde a mitad de camino se los obligaba a vendar los ojos y ser esposados. Por el camino se encontraban con otro vehículo de inteligencia que los conducía a la polaca. Todos los movimientos se realizaban con previas comunicaciones radiales en clave. Como los detenidos superaban la capacidad de la chacra, eran buscados a altas horas de la noche por personal militar y llevados con rumbo desconocido. Según los militares, eran llevados a la brigada en Curuzucuatia y de allí derivados a campos en Buenos Aires. Nunca se les daba de comer, apenas agua y se los acompañaba al baño. En algunas de las habitaciones el ambiente se hacía irrespirable. Era imposible permanecer mucho tiempo por el olor nauseabundo. El interrogatorio, por lo general, se hacía de noche, raras veces de día, y cuando pasaba así se escuchaba música muy fuerte. Un oficial y un suboficial, siempre de civil y armados, ingresaban a la habitación con un pequeño grabador y allí empezaban las indagaciones y las torturas. Se torturaba al detenido sobre todo con el teléfono de campaña usado en el ejército. Al llamar se produce una descarga eléctrica que acciona la campanilla del otro aparato. Funciona con 2 pilas de gran tamaño que producen de 50 a 70 voltios, o sea, una descarga que no es mortal, pero puede provocar quemaduras. Uno de los cables se conectaban al fleje de acero de la cama y con el otro se aplicaba sobre el cuerpo como picana eléctrica. También se usaban cigarrillos para efectuar quemaduras y agujas tipo hipodérmicas para pinchar. Hubo mujeres que soportaron todo tipo de agresión sexual por parte de los interrogadores. Las sesiones solían durar mucho tiempo, hasta más de 2 horas, durante las cuales obtenían confesiones grabadas bajo la promesa de una supuesta libertad. No participaba el personal de guardia, este solo se limitaba a la custodia del lugar. Las grabaciones eran luego mandadas y procesadas al destacamento por el personal del factor subversivo. En cuanto a toda la documentación remitida, elaborada o secuestrada en allanamientos clandestinos, inicialmente era microfilmada y se enviaba al batallón 601 de inteligencia. Todo esto, que parece salido de un cuento de terror, no es un relato aislado, es parte de un informe, de una declaración, de una de las personales que hacía custodia en la polaca. El escrito se atribuyó al ex integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército, Carlos Wagner. Según Wagner, según el relato de Wagner, dice que alrededor de 300 personas pasaron. Anteriormente a que ellos alquilen esta chacra, la polaca, se los traía a lo que hoy estaría el Servicio Penitenciario y Gendarmería. Ahí había un lugar que se llamaba el puesto 13, que era del CIDE, donde se llevaba a las personas que, por ejemplo, eran chupadas en la frontera. ¿Qué pasaba con ese lugar? Había que atravesar toda la ciudad para llevarlo, hasta ahí. O sea que era muy visible lo que ellos hacían. Entonces, como la gran mayoría,
por no decir todos los que pasaron por la Polaca, porque no podemos tener una certeza tan exacta, no eran de Paso de los Libres, pero sí su gran mayoría no era de Paso de los Libres, porque eran los que ingresaban al país por medio de la frontera Argentina-Brasil, buscan un lugar que les quede cerca, estratégico, y que no tengan que atravesar el pueblo. Cuenta en ese relato de que él fue a hacer guardias, o sea, a cuidar los ingresos, tanto en la zona de los marcadores, que eran el puente internacional, como en la zona de, precisamente de la chacra de la estancia, la Polaca. Y él es el que da ese número y dice que la gran mayoría no eran libreños, sino que eran personas que eran chupadas en el puente internacional Paso de los Libres uruguayano. Después hay el relato de un joven que estaba haciendo el servicio militar obligatorio, de apellido Rolón. Rolón dice de que él hacía la escuela, porque se hacía la escuela en esa época también, los que no tenían la escuela secundaria se hacían en el ejército, cuando hacía el servicio militar, y bueno, y que él había hecho un dibujo, un croquis del lugar donde él estaba haciendo el servicio militar obligatorio, y cuando él hace el croquis, lo consideran de que él estaba haciendo un croquis de la unidad, porque él era parte de Montoneros, y que él iba a sacar el croquis de la unidad hacia afuera de la unidad para que Montoneros tenga un plano para después venir a atacar, digamos. Una teoría bastante paranoica. Entonces a él, que era una persona que nunca había salido de la zona, que no tenía ninguna vinculación con ningún grupo armado, que no tenía militancia política, lo van a torturar y le van a pedir, por medio de la tortura, que cuente para quién era el croquis, con quién estaba, quién era el contacto que tenía en el exterior. Bueno, todo eso, Rolón se cansó de decir de que él hizo porque le habían pedido para su estudio, que no tenía ninguna vinculación. Por supuesto que no le creen, piensan de que él no se quebraba, entonces lo siguieron torturando y lo trasladan. Rolón cuenta que en ese traslado a él lo trasladan vendado, no podía ver, pero vendado los ojos, atado, bueno, que lo transportan en un medio de transporte de ellos, del ejército, y de que él no sabe cuánto tiempo exacto recorrió, porque es muy difícil poder saber la temporalidad después de haber sufrido tortura, de estar vendado, de no tener noción del tiempo y del espacio. Pero él dice de que hicieron un tránsito bastante largo para él, un traslado bastante largo, y que llega un momento en que ellos entran en un camino de tierra, porque el transitar del vehículo era distinto en el asfalto que en la tierra, y que él siente de que están cerca del agua, siente ruido del agua, y que termina estaqueado en una casa, en un campo, donde tenía, él era bueno para dibujar, él hace el dibujo del lugar donde él estuvo, y dice que tenía una galería grande y que él en la galería va a ser estaqueado y ahí va a seguir siendo torturado, y de que había varias personas ahí adentro, y él dice de que cuando a él lo levantan de estar estaqueado para llevarlo al baño, que él va hasta el baño y que él ve que en el lugar que está al lado del baño, por medio de la venda, él ve que había un pozo y que ahí tenían a personas agonizando, personas en muy mal estado. Que eso él ve cuando él va al baño, es la única vez que él ingresa a la casa. Y que después de tanto torturarlo y preguntarle, y que nunca lograron sacarle nada porque él no tenía ninguna vinculación, lo retornan al lugar donde él estaba haciendo el servicio militar obligatorio, y él nunca supo dónde estuvo. ¿Sí? Claro. Y cuando surge lo de la Polaca del 2005, que hablan de un lugar así asado, él dice, ese es el lugar donde yo estuve, y a él lo llaman a declarar, y él viene a Paso de los Libres, él declara, y él sin haber retornado a la Polaca, él hace ahí un dibujo del lugar donde él estuvo, porque él nunca había sabido dónde había sido llevado, porque no era una instalación del ejército, no era nada, era una casa de campo cerca del río. ¿Sí? Bueno, y coincidía todo. Lamentablemente ese relato que hace Rolón después no va a ser tenido mucho en cuenta dentro del juicio, va a ser desvalorizado por muchos de los abogados defensores de los represores, y se buscó alguna persona que sea sobreviviente de ese lugar, y hasta el día de hoy nosotros no tenemos otra persona que haga ese relato como lo hizo Rolón. Rolón murió ya hace unos cuantos años,
Y bueno, y quedó su testimonio está en los archivos, ¿sí? Y la causa se fue desmembrando, o sea, salió por un lado la causa de la polaca, relacionada con lo que fue todo lo de Héctor Patacosta, y se hizo un primer juicio donde fueron condenados, después se hizo un segundo juicio donde fueron, porque Héctor Patacosta fue llevado al lugar que yo te decía que era primero. Hay varios indicios sobre el papel que cumplió ese lugar, pero se elevó, creo que si la memoria no me falla, 2 veces a juicio oral. Eso significa que se terminaron las actuaciones y vos tenés que llevarlo al juicio para que se pueda hacer, y las 2 veces volvió requiriendo más pruebas, o sea, pidiendo de que la investigación prosiga, porque las pruebas que había eran de personas que ya habían fallecido, o el juzgado consideró que todavía no había la suficiente prueba como para llevar, porque es muy difícil identificar hasta quiénes fueron los que torturaron o hicieron ese tipo de cosas en la Polaca. Los viejos pobladores del lugar que dieron testimonio, todos cuentan. Hay otro que relata de que trabajaban en una estancia que está pegada a la Polaca, y de que ellos se encerraban en cierto horario porque ellos veían los movimientos y no querían ver, porque el hecho de ver en ese momento, eso fue lo que instauró el terrorismo de Estado, ¿no? Que la gente no quiera ver, ni escuchar, ni saber nada, porque sabían que si ellos veían podían ser una víctima más, o si escuchaban algo, o si contaban algo. Entonces le costó mucho también hasta a la gente del lugar poder contar lo que ellos veían que sucedía. Hay otro relato que cuenta de que ellos veían de que hacían pozo en la zona donde estaban los tacuarales, como que ese podría haber sido un lugar donde se enterraron personas. Lamentablemente nunca se pudo hacer un buen estudio de rastrillaje en la zona. Sí sé que vinieron en un momento con un aparato, no sé cómo se llamará, que creo que es de gendarmería, que se pasa por arriba de la tierra para ver si hubo movimientos. O sea, no es que se hicieron excavaciones, sino que se hizo un estudio para ver si hubo movimientos de las tierras, de las napas de la tierra, y bueno, y con resultados negativos en ese momento, en ese sector que investigaron. Así que bueno, en la Polaca lo más probable es que nosotros nos quedemos con... Lo más probable, digo, porque pasan los años, y a medida que pasan los años las situaciones son más difíciles de conseguir pruebas, más difícil de conseguir testimonio, porque la mayoría de las personas ya van falleciendo. Lo más probable es que sea un centro clandestino que quede sin llegar a ser juzgado, por más de que tenemos evidencias muy concretas de que ese lugar fue un centro clandestino de detención, que fue alquilado por la CIDE, que los mismos miembros que trabajaban en la CIDE lo reconocen como un lugar donde se chupaban las personas. Tenemos yo te contaba de los marcadores. Los marcadores que fueron traídos a Paso a los Libres y que han sido llevados a otros lugares del país, este plan macabro era tan terrible que lo que hacían era traerlos con promesas de mejor vida, de salvarle la vida, bueno, con distintas promesas los traían acá. Acá en Libres había una casa que estaba por la calle Brasil, donde eran llevados, o sea que no los ponían junto con los otros prisioneros para que los mantenían separados, y hacían turnos, que eso yo lo cuento en un trabajo, no sé si lo viste, que yo presenté para un congreso. Hacían turnos, y una de las que estuvo acá en Paso a los Libres es la única sobreviviente que se conoce. Ella hizo, por ejemplo, turno con otro compañero, o sea que, y llegó hasta Libre y nunca más se supo de él, o sea que a los marcadores después los mataban, o sea, los usaban un tiempo y después los desaparecían. Este caso específico que yo te estoy contando, es de Susana. Ella va a estar acá en Libres, creo que 8 meses en total. Ella va a vivir por la calle Brasil, ella va a contar el lugar donde ella vive, va a contar cómo era el sistema marcador, o sea que eso se pudo probar todo porque hay una sobreviviente. Bueno, todas las personas que se supone que estuvieron en la Polaca y que están siendo buscadas hasta el día de hoy, desaparecieron y nunca se encontraron sus cuerpos. Y otros que se supone que pasaron por la Polaca fueron llevados a otros centros clandestinos de detención, porque se los vio, que se los había traído de la frontera, siempre se decía que se los trajo de la frontera, y después los mataron. Así que bueno, fue reconocido como centro clandestino de detención, pero lamentablemente nunca pudieron ser juzgadas las personas. Y después hubo una serie de situaciones también muy
complejas, que cuando se estaba instruyendo esta causa, o sea que se estaba levantando las testimoniales para poder instruir la causa, por ejemplo, uno de los que trabajó en el CIDE y de que se los señalizaba como el que habló con la familia para poder alquilar lo que es la polaca, y que tenía una lancha que la utilizaban, y que hay testimonios que dicen de que vieron con esa lancha llevando cuerpos que fueron tirados en distintos lugares, como por ejemplo en el Miriñay, donde se encontraron 3 cuerpos. Esa persona tenía que declarar, o sea, se la llamó para declarar, y el día antes de dar su testimonial se suicidó. Bueno, en conclusión, Montecuco nunca declara, nunca da la entrevista, y nunca vamos a saber lo que Montecuco podría haber contado o no, como en esa declaración que él tenía que ir a dar. Por eso te digo, esta causa tuvo muchas dilaciones, que ahí yo pondría un acento en el propio Juzgado Federal de Paso de los Libres, donde los jueces que estuvieron desmembraron la causa, no le dieron la importancia necesaria. Yo creo que había la suficiente cantidad de pruebas como para poder elevar a juicio. Creo que hay mucho material para poder ver la importancia que tuvo ese lugar en el contexto del terrorismo de Estado, pero nunca se avanzó lo suficiente. Se avanzaron con causas puntuales, como fue la causa de Pata, y se avanzó en la causa Lozada, que las dos causas tienen condena hasta el día de hoy. La causa Lozada, que fue del 77, ellos van a ir al Regimiento de Infantería 5, donde los van a detener. Ellos no van a la polaca, claro, porque la polaca fue usado más que nada para el cruce, o sea, para el operativo retorno de Montonero. O sea, no fue utilizada para secuestrar a las personas que ellos necesitaban o que creían que era importante reprimir acá en Paso de los Libres. A pocos días de cumplirse 50 años del golpe cívico-militar, lugares como la polaca siguen contando con la impunidad del silencio y del paso del tiempo. Hoy más que nunca, gritamos nunca más. Memoria, verdad y justicia.